nosotros debemos de confiar en Él. Versículo 2 dice, en lugares delicados, pastos me hará ¿qué? Hermano, fíjense, quiero que aprendan esto. La mayoría cuando está cansado, ¿qué hacen? Se quedan en su casa durmiendo 2, 3 días. No, ahí no está el descanso. ¿Sabes dónde está el descanso? ¿En dónde? Dice que Él te va a llevar a lugares. Te va a llevar a lugares. La Biblia dice que a Juan lo llevó al cielo a través de una revelación. A Pablo lo llevó al cielo a través de una revelación, hermano. ¿A dónde necesita llevarte el Señor a ti? A una revelación, diga, a una revelación. Hermano, si Dios no se te revela a tu vida, nada va a pasar. El día de hoy, todo mundo estamos buscando la paz y buscando las finanzas, el poder. Pero si tú supieras que en tu mano hay poder, y esto lo he predicado mucho, que cuando tú oras, un milagro puede suceder. ¿Eso quién te lo da? Dios. ¿Por qué? Porque el día de hoy, todas las consultas que tú quieras tienen un costo. Y le digo a mi esposo, es que esas consultas a lo mejor me alivianan un poco, pero después me preocupan porque son costosas. ¿Quién paga un masaje relajante de 1,000 pesos? Dices, no, mejor no, me aguanto, ¿no? Y así andas. Pero si tú vienes al Señor, ¿qué va a hacer Él? Vas a descansar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no sabes descansar. Mire, yo le agradezco a Dios por este puente que hubo, y no por las festividades, sino que nunca habíamos descansado como lo hicimos. No tuvimos consejerías, nadie se murió, todos se portaron bien. O sea, no hubo de que, ay, pastora, venga porque ya nos agarramos del chongo. No, o sea, todo bien tranquilo, no tuvimos necesidad de salir. Bueno, nada más una, pero fue rápida. Descansamos leyendo la Biblia, comiendo, durmiendo y leyendo la Biblia, descansando en el Señor. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuántos descansan ahora? Cuando tú vienes a la iglesia, vienes bien acelerado, a ver a qué horas va a terminar, ya son las 11, ya me tengo que ir porque si no ya no alcanzo barbacoa. Vas todo el tiempo así, y el Señor lo que te quiere dar es descanso. Diga conmigo, descanso. También nos habla y nos dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús nos dice que en Juan 4, versículo 13 y 14, dice que Él es el agua viva. El que beba de mí nunca más tendrá ¿qué? ¿Cómo es que bebemos? A ver, pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿cómo es que Jesús va a saciarnos la sed? ¿Cómo es eso? La Biblia nos habla y nos dice que los samaritanos y los judíos no se hablaban, y que había una mujer ahí sacando agua del pozo, y Jesús le dijo, dame de beber. Si tú, y la mujer le preguntó, dice, pero ¿cómo si los judíos y los samaritanos no se hablan? ¿Qué a veces no te deja beber de Jesús? Tu culpabilidad. ¿Cómo voy a beber de Jesús si ayer pequé? Si ayer me porté mal, si ayer hice algo malo, si ayer hice esto. ¿Qué te separa del amor de Dios? El pecado, la culpabilidad. ¿Y qué es mejor, hermano? ¿Dejar el pecado o seguir en él? Dejar de pecar. Porque todos en algún momento, en todas las partes de la Biblia, Jesús les decía, tus pecados te son ¿qué? O sea que Jesús te ama. Lo que no amas, la conducta del pecado. Es cuando Él nos sacia. Es cuando Él dice, yo ya no tengo necesidad de pecar porque Jesús suplió esa necesidad. Yo no tengo necesidad de beber, hermano, para olvidar una pena. Y pregúnteme, ¿qué penas no hemos tenido los pastores? ¿Pasamos por penas? Sí. Pero no nos sedamos con el alcohol ni con una droga. ¿Descansamos en quién?
presencia del Señor. Y lloramos, sí lloramos. Sentimos, sí sentimos, como ustedes también sienten. Pero no nos cedamos, no nos dopamos. No necesitamos de irme a gastar la tarjeta de crédito para satisfacer mi necesidad. No necesito ir a pedir un préstamo para que pueda suplir ese vacío que tengo, sino en quién tengo paz, en Jehová de los ejércitos. Por eso yo le digo, este salmo, si se le revelara a la humanidad, porque mucha gente lo oye, lo lee, lo repite, yo le digo, si ustedes pudieran entender lo que nos está hablando el Salmo 23, realmente seríamos hijos realmente poderosos y muy bendecidos. Porque las bendiciones, hermana, no es como el mundo nos lo da. Hay veces que yo le pregunto a la gente, ¿y qué te hace feliz a ti? Ay, a mí me hace feliz ir a desayunar a un restaurante todos los días. Y algunos que trabajan en restaurantes me han dicho, ay, no, si tú supieras cómo están las cocinas. Digo, no me digas. Dice, la cucaracha ahí anda bailando sobre la comida y que luego la comida que dejó un cliente te lo vuelven a servir a ti. Y si tú eres grosero, te escupen la comida y así te digo, no, les digo que no me cuenten. Ya no me dan ganas de ir, ¿no? Y entonces decimos, ¿cree que eso te da felicidad, querido hermano? Pero hoy pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿qué te da la felicidad? ¿Cómo es que te sientes feliz? ¿Qué es? ¿Por qué hemos confundido esto, hermanos? ¿Sabes? Jesús nos promete dos cosas aquí en el Salmo 23 y nos las vuelve a repetir en el libro de Mateo y de Juan. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Eso nos lo da en el Salmo 23:1. En el Salmo 23:2 dice que Él nos va a dar descanso. Y Juan 4:13-14 dice que en Él vamos a encontrar ese descanso. Pero ahora pregúntale al que está a tu lado o pregúntate a ti mismo, ¿en verdad descansas? ¿O qué te afanas, hermano? Séame bien honesto, ¿a cuánto es lo máximo que te has quedado sin comer, hermano? ¿Cuánto? Porque no hubo, porque nadie te llevó un pan. ¿Cuánto es lo máximo que duras? Pero por una situación, no porque no haya, pero porque no haya. ¿Comemos? ¿Sí o no? ¿Y entonces por qué te afanas? Es que voy a pagar la escuela de mis hijos. ¿Cuándo tus hijos se quedaron sin una inscripción de una escuela? A veces nos cargamos por cosas nada más porque no tenemos en qué cargarnos. Yo les platicaba una ocasión al discipulado y al liderazgo y le decía, ¿cuál es tu máxima preocupación mensual económica? Me decían, no, pues pagar mi renta, comida. ¿Cuánto es lo máximo que pudieran gastar? ¿5,000, 10,000 pesos? ¿Y al fin del día el Señor te lo provee? Sí. Yo les decía, ¿saben cuál es la máxima preocupación de nosotros? Es pagar una radio. Y estamos hablando de muy fuertes cantidades. Pero aún sabemos que Dios nos provee, porque Jehová es mi pastor. Y a veces nosotros, decía en enseñanza en la mañana, no valoramos la palabra. Hermano, usted tiene palabra, tiene alimento, tiene conocimiento. Usted ya no está ignorante, ha pasado a otro escalón. En el versículo 3 dice que Él va a confortar mi alma, hermano. Filipenses 4:13, ¿qué nos dice? ¿Te conforta o no te conforta? ¿Por qué no vino a una reunión, hermano? ¿Por qué no vino es que terminé bien cansado? Entonces, ¿dónde dejaste esta palabra que Él te va a confortar? Pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿tienes labores? Cristo te fortalece. ¿Cuántos de ustedes han dicho, hoy no voy a ir a la iglesia porque estoy bien cansado?
Hoy no voy a ir a la iglesia porque me duelen los pies. Hermano, pero si usted ni va a cargar el edificio, usted viene a sentarse y a descansar en el Señor, ¿cierto? Y dice uno, entonces cada vez que tú pones estas respuestas y no crees en esto, estás tirando la palabra de Dios solamente a un vacío. Porque dice, confortará mi alma. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para trabajar, todo lo puedo en Cristo para estudiar, todo lo puedo en Cristo para sacar adelante a mis hijos, todo lo puedo en Cristo para hacer deporte, todo lo puedo en Cristo para hacer tener actividades recreativas. El salir a pasear cansa también, pero eso no es una excusa para no buscar a su Señor. Versículos más adelante dice, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Salmo 119 dice que Él es lámpara a mis pies, hermano. Algunos que han pasado por el discipulado me dicen, pastora, hacer el glosario me ha ayudado a entender más la palabra. ¿Por qué? Porque es una palabra muy específica. La palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, porque me ha enviado a predicar, porque me ha enviado a vendar los corazones. Hermano, dime una cosa. ¿Tú crees que solamente Dios quiere utilizar a unos o quiere utilizar a todos? A todos. A todos. El Salmo 23, cuando tú lo dijeres en tu espíritu, estás haciendo una oración tan poderosa que recrea todas las áreas de tu vida. Recrea todo tu entorno, todo. Hay veces que uno quisiera decir, ya no quiero saber nada. Imagínense, yo en estos días meditaba y yo preguntaba al Señor, Padre, ¿en verdad nos amas? Porque ¿quién de ustedes, miren, tan solo vamos caminando y nos dan un rozoncito en el hombro? ¿Cómo te reclama la gente? Hey, fíjate que no sé qué y que no sé qué tanto, ¿no? Imagínense el Señor Jesús. Si no hubiera un valor en lo que Él hizo, ¿ustedes creen que Él se hubiera dejado poner una corona de espinas? Él se hubiera dejado latigar con 39 latigazos, desprendiendo partes de su cuerpo. Sus manos se hubiera dejado traspasar un clavo. A veces pensamos que es como el clavo de aquí. No, era un clavo más o menos así en sus manos y en sus pies. Tener que caminar con un madero en la espalda. ¿Creen que si Él no supiera que no hay un precio que pagar o que no hubiera una razón, Él se hubiera dejado hacer todas esas cosas? Pues no. Entonces yo le digo al Señor, si tú hiciste todo eso por mí, es porque hay un valor y hay un poder que tú nos estás brindando el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros valoramos ese poder que Jesús nos dio? ¿Cuántos? ¿Cuántos se les hace muy fácil dejar plantado al Señor Jesús? Y no estoy hablando solamente de venir a la iglesia, sino de no orar cuando tú te comprometiste de hablar con Él. Tan solo ustedes, hermanos, ¿qué sienten cuando te cancelan una cita en el seguro? Que la estabas esperando. O que se te olvidó y te dicen, ¿sabes que hay que reagendar y te toca entre 3 meses? ¿Qué sientes? ¿Qué sienten? ¿Por qué? Porque esos estudios afuera son muy caros. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten cuando te dijeron, te vamos a pagar tu dinero el 1 de noviembre y no te pagaron nada? ¿Qué sienten, hermanos? Vean, ahí sí sentimos. Pero no sentimos en dejar plantado al Señor Jesús. ¿Cómo es que no sentimos que no le trabajamos para Él, que no le servimos? ¿Cuántos de ustedes dicen, ay, llegué tarde a la reunión
y me siento apenado y dice, Señor, perdóname por llegar tarde a la reunión. ¿Cuántos hacen eso? Todavía uno dice, no, mejor ya ni fui porque iba a llegar tarde. Digo, cinicotes, ¿verdad? Mejor ya ni voy. No, hermano. ¿Qué tendríamos que hacer? Darle valor al Dios Todopoderoso. ¿Sabes? En estos días yo le decía a mi esposo, mira, si nosotros, conociendo la verdad, le diéramos la honra al Rey de Reyes como es, seríamos muy, muy bendecidos. Muy bendecidos. Porque le servimos a un Dios grande y poderoso, al Creador del cielo y del universo, al que tiene el poder para quitar el alma. Y ustedes le temen al hombre. Es que me van a despedir, es que ya no me van a pagar completo, es que esto, hermano, fíjense, David cuando escribió este salmo, era un joven, probablemente, aún todavía no se le nombraba rey, ni siquiera se le había profetizado, pero él creía en Dios con las dimensiones que él máximo podía ver, y lo máximo que él podía ver en ese momento era ser un pastor. Y dice, yo confío que mi padre es como un pastor y yo soy como esa oveja mansa que se deja pastorear por él. Cuando David escribía este salmo, él recapituló todas las áreas de su vida y Jesús las vino a reafirmar en el Nuevo Testamento. Por eso te menciono cada esa cita. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Jesús con un interés? Porque fíjense, en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Probablemente en ese momento David estaba pasando un momento de ¿qué? De angustia, de que le daba miedo el coco en la noche porque todo estaba oscuro y sus lámparas probablemente solamente eran las estrellas. Probablemente había sido herido por una serpiente, probablemente había sido picado por una avispa venenosa. No lo sabemos, pero si habla y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, es porque estaba muy pegadito ¿a dónde? A la muerte, sintiéndose mal. ¿Y saben cuál es la ideología hoy? ¿Por qué me está yendo mal? Si yo voy a la iglesia, si yo doy mis diezmos, si yo sirvo. No, hermano, eso no es canjeable. Ese es el estilo de un cristiano. O sea, eso es el estilo de vida de un creyente. Por ejemplo, yo le decía a mi mamá, mamá, ¿qué quieres que te regale tu cumpleaños? Hija, que te portes bien. Y yo decía, es que eso no. No, es que me cuesta trabajo portarme bien. Y mi mamá me decía, lo máximo que tú me puedes regalar es tu obediencia. ¿A cuántos le decían eso? ¿No? Pórtate bien, ese es mi mejor regalo. Y uno así como, mejor te compro unos chicles, ¿no? Más fácil. Entonces, cuando dice que vamos a pasar, es que aquí el Padre nos está diciendo que vamos a pasar por situaciones, que nos vamos a enfermar, que probablemente vamos a pasar muy cerquita de la muerte, que vamos a vivir situaciones, pero ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sabes, hermano, me quedo pensando, cuando muchos dicen, no, ya no voy a la iglesia, ya no busco de Dios, ya no creo en Él. Y le digo, a veces con mi sonrisa le digo, no te preocupes, Él sigue siendo Dios. Creas o no creas en Él, sigue siendo Dios. No te necesita. Así de práctico les digo. ¿Por qué? Porque lo que muchos hicieron solamente es buscar a Dios por un interés propio. Vinieron a buscar a Dios por una sanidad, para que te dé dinero, para que te dé esto o el otro. Pero sabes, cuando nosotros nos enriquecemos, es cuando sabemos que aunque andemos en valle de sombra de muerte, su Espíritu está con nosotros. Eso es lo más enriquecedor que nosotros tenemos.
Él no me promete que voy a salir totalmente de la miseria, porque a veces yo le pregunto al Señor: Padre, ¿y qué de esas personas que están en las prisiones? ¿Por qué no pueden ser libres? Dice, porque tienen que cumplir una condena como hombres, pero son libres en su alma. Cuando ellos partan, ¿a dónde creen que irán? Al cielo con el Señor. Conozco gente que está en prisiones y los oigo cómo hablan. Le digo a mi esposo: esa gente está apasionada viviendo en un lugar de 4 paredes y hablan de Jesús como si vivieran en un castillo. Me dice: no, es que el Señor es nuestro Salvador, porque Él nos perdonó. A pesar de lo que yo hice, Jesús me ama. Jesús, y dice: yo les agradezco a ustedes que predican, ustedes que van y comparten la palabra, porque lo único que nosotros tenemos es oír la palabra, porque nosotros ya estamos muertos para la sociedad y para el hombre, pero Cristo nos vino a dar. Ese hombre me lee toda la Biblia, le digo. Díganme si no están apasionados. Y a ustedes yo les pregunto: ¿cómo están? Bien. ¿Cómo te va? Bien. No, o sea, no te pasa nada. No hay una esencia de vida ni de nada en ti. Y eso que tú estás libre, hermano. Tú puedes ir a donde tú quieras, comes lo que tú quieras. Y fíjate, quiero que vayas conmigo a Habacuc 3:17. Quiero que leas esto. Habacuc 3:17. Quiero que leas esto. ¿Lo tenemos? Dice Habacuc 3:17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegré ¿en quién? Y me gozaré en el Dios de mí. A ver, hermanos, y aquí es al revés. Si yo no tengo todo esto, yo no busco al Señor. ¿Sabes? Habacuc se entiende que vivió en un tiempo de mucha abundancia y prosperidad. Por eso me hablaba de vides, de olivos, de vacas, de rebaño. Todo abundante. Pero dice: pero aunque no hubiera nada de esto, ¿yo me qué? Yo me alegré ¿en quién? ¿Sabes, hermano? La felicidad no está en las cosas. Por eso esta enseñanza le puse: ubíquense quiénes son, ubíquense qué se merecen, ubíquense qué es lo que tú mereces. Pablo decía: si nosotros con trabajo nos salvamos, cuanto más el impío, cuanto más el impío. Hermano, muchas veces yo le digo a algunos: mira, hermano, no te ofendo ni nada y no quiero ofenderte, pero muchos hacen como que buscan al Señor, pero no lo buscan de corazón, lo buscan por un interés, porque vean cómo piensan. Yo voy a buscar al Señor hasta que Él me sane. Yo voy a diezmar hasta que sea rico. Te lo vuelvo a decir, Él ya es Dios. Jesucristo murió por ti y lo que Él quiere es que vengas a descansar en su presencia. Dice la oración de Habacuc: con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué nos está diciendo David? Hermanos, va a haber días buenos y días malos. Pablo decía: sé vivir en lo mucho y sé vivir en lo. ¿Qué quiere decir esto? Que sigamos a Cristo en el día bueno y en el día malo. Con $1 peso en la bolsa, con $1 millón en la bolsa. Pero que nuestra humildad nunca cambie. Porque a ti, te quiero decir esto: el dinero a ti no te da el valor. ¿Sabes quién te dio el valor? Jesucristo. Cuando tú llegues a su presencia, y es más aún estando en la tierra,
Cuando tú le cantas, tú le adoras, Él dice, a ver, voy a oír a mis hijos. Voy a ir a oír a aquel que me busca en la mañana. Voy a oírlo, aquel que a pesar de que está pasando situaciones difíciles, me alaba, me cree, lo voy a bendecir. Dice Habacuc, aunque no tenga nada de esto, yo me gozaré. Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Maldijo el día de su nacimiento, pero jamás maldijo el nombre de Jehová. Y yo a veces le digo al Señor, en realidad, Señor, ¿qué soy delante de ti para que de mí te acuerdes? Decía David. Y digo, es cierto, Señor, porque si tú me miras, en mis manos hubo maldad, en mi mente hay pecado, porque también peco a veces. Tengo pensamientos malos. No se vayan tan lejos, no tan malos, ¿no? Pero sí, a veces sí pienso mal cuando no me dan el paso y yo digo, ay, me dan ganas de aventarle también el carro, pero luego me acuerdo que me va a salir más caro, ya no lo hago. O sea, esos pensamientos tengo. ¿Ustedes no tienen de esos pensamientos a veces? Ah, ya ven que sí. Y a veces me acuerdo cuando el Señor me dice, ama a tu prójimo, sé generoso, sé esto. Y le digo, Señor, ¿y por qué tengo que ser yo? Dice, porque tú me tienes en tu corazón. Y es ahí cuando nosotros somos ricos, hermanos. Es cuando nosotros somos ricos y que la palabra del Señor está siendo alumbrada. Por eso Habacuc dice, aunque no hubiera esto, yo me alegré y me gocé en Jehová. Dirá que está a tu lado y le te estás ubicando. ¿Estás triste? Fíjense, nosotros conocemos, y no es que los ventilen y que ustedes digan por qué pasan cosas así. Pastores que sus esposas los abandonaron por seguir a Jesús, porque eran hombres que amaban la obra sin descuidar su casa, porque ellos decían, jamás descuidé mi casa. Pero hay un dicho que a veces ha salido y dice, si voy a ser esposa del pastor, me la voy a pasar orando. Pregúntale a las que no, se la pasan llorando. ¿Qué decidimos? ¿Orar o llorar? Orar. Orar. Porque muchos pudieran decir, ay, es que si me caso con un pastor, pasé todo el tiempo orando, todo el tiempo en la iglesia y cosas así. Yo les garantizo que es mejor a que no la pasemos llorando porque no está contigo, porque está con otra mujer, porque se fue al trabajo y se gastó todo lo de la quincena, que porque ya hizo esto. ¿No vive así el mundo allá afuera? Entonces, ¿qué quiere? ¿Llorar o orar? Orar. Orar, hermano. Son decisiones que el hombre necesita tener. Quiero que vayas conmigo nuevamente al Salmo 23 y dice 5, aderezas mesas, no es cierto, en el 4 me quedé en el 4, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado, hermano. ¿La vara para qué es? Para ejercer autoridad. ¿Qué hace la ovejita cuando ve la vara de un pastor? Es guiar a la oveja. Y muchas veces no te va a gustar. David decía, Señor, guíame, dirígeme, gobiérname, toma la autoridad. Yo peleaba mucho con el Señor cuando decía, y las mujeres tienen que sujetarse al marido. Y yo decía, ay, ¿yo por qué? A mí no me. El problema mío es que yo no me gustaba obedecer a nadie, ni a mis papás, ni a nadie. Y yo aprendí a obedecer a través de Jesús. Cuando decía que hay que sujetarnos al marido, yo decía, ay, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué él? Y venían muchos pensamientos y yo aprendí a sujetarme a mi esposo. Y sigo en el aprendizaje todavía, pero ahí vamos. Dice, tu vara y tu callado. El callado dice que era como metales
para guiar a las ovejas, para que ellas no se desviaran. La palabra es eso, que no te desvíes, que no te vayas para ningún otro lado, sino que tú sigas ¿a quién? A Jesús. A muchos quizá digan, se me hace tan aburrido leer la palabra, entender la palabra, escuchar la palabra. Probablemente sea aburrido, hermano, pero sabes, es alimento a tu alma, es el alimento a tu diario vivir. ¿Quién te ha enseñado a ti que debemos de respetar? ¿Quién te ha enseñado a ti que debemos de obedecer? Díganme, mujeres, si no tenían los mismos pensamientos que yo, ¿por qué tenemos que obedecer al marido? No, pero no es de esa sujeción donde el marido maltrate ni golpee, no. Porque la Biblia dice que el hombre debe de estar sujeto a Cristo, entonces debe de tener un pensamiento como el de Jesús. Por eso el Salmo 23, si tú lo analizas, dice, la vara protege de los depredadores. Son herramientas que utilizaban los pastores para guiar y proteger ¿a quiénes? A las ovejas. ¿Por qué el Señor Jesús quiere protegernos? Porque sabe que allá afuera en el mundo hay un león rugiente viendo a quién devorar. El Señor Jesús nos quiere enseñar que somos cuidados. Quiero que vayas conmigo al Salmo 95:7. Salmo 95:7, si lo tienen, quiero que le des lectura. Y dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en Meriba. Hermano, cada vez que el Señor te hable, no te habla para ofenderte, no habla para tratarte mal. Él quiere conducirte a vivir una vida eterna a su lado. Dice más adelante, versículo 5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabes, hermano? Dios nunca va a castigar a tus enemigos, no los va a eliminar. En este versículo nos enseña, dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabes qué va a hacer el Señor? Te dará honra en medio de tus enemigos. Los que un día te humillaron, el Señor te va a exaltar en ellos. No es que los va a castigar, no es que les va a caer un rayo y los va a partir, no, sino que va a hacer que tú sobresalgas en medio de tus enemigos. De aquellos que un día se burlaron de ti, el Señor te va a bendecir delante de ellos. Porque dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Más adelante dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa estará ¿qué? Rebosando. Hermano, el buscar al Señor no es una religión, no es como algo metódico, paso 1, paso 2, no, es una relación con Él. Cuando tú empiezas a conocerlo, cuando tú te dejas instruir por Él, tu vida es diferente, tu vida cambia, tus pensamientos son totalmente diferentes, porque dice que Él te unge. Hoy en la actualidad dicen los que son pastores o campesinos que ellos protegen a sus ovejas de las larvas, de esos gusanos que se anidan en los oídos y en las narices, porque nada más tienen una. Los ungen para que esos animalitos no infecten esa parte. ¿Y por qué el Señor te unge? Para que tú no te contamines con las ideas del mundo. Hoy las ideas del mundo están pero bien raras, lastimosas. Como dice por ahí una canción que muchos las oigo, que vamos a ser felices los 4, donde no pasa nada, donde parejas nos vemos para tener una buena relación entre los hijos. Yo les pregunto, ¿ustedes les han preguntado a sus hijos si les gusta vivir con los 4? ¿Qué creen que les dirían esos hijos? ¿Que no? La mayoría de los chicos que yo les he preguntado, ¿y te gusta esa relación de tus padres? La verdad no.
Yo quisiera que mi mamá y mi papá vivieran juntos. Pero el mundo moderno, ¿qué te dice? Que está bien. Por ellos vamos a convivir bien. Quédate a dormir en la casa, no pasa nada. Y no pasa nada, eso es lo que ustedes creen. Por eso el Señor nos unge, para no dejarnos contaminar por ideologías que el mundo ha transcurrido. Quiero que vayas conmigo al Salmo 84:10. ¿Por qué te doy estas herramientas, hermano? Para que tú las leas, que tú te avivas a través de estas enseñanzas. ¿Cuánta gente se ha perdido por no ver una respuesta humana o favorable de parte de Dios? Cuando Dios te quería bendecir y lo único que hizo fue solamente que te hiciera esperar porque quería moldear tu carácter o tu temperamento. 84:10 dice: porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. ¿Esto será cierto en tu vida, hermano? ¿Qué dicen? ¿Que sí o que no? ¿Se los compruebo? Dice aquí, porque es mejor un día. ¿Cuántas horas pasas en la iglesia? 2 horas. Vamos a hacer la cuenta. 2 horas por domingo. Por mes, ¿cuántas horas fueron? ¿Y si faltaste? ¿Y a poco están un día en la casa del Señor? La Biblia, el año tiene 52 domingos. Y tú nada más vas a la iglesia 2 horas. Y faltaste 3 domingos de ese mes. Y el 4.º domingo nada más viniste al amén. ¿Cuánto tiempo pasaste en su casa, perdón? Yo le decía al pastor el martes, no, le digo, vas a ver, la iglesia va a estar llena el martes, no el martes, porque saben que debemos de reunirnos, no es necesario que yo te convoque a una reunión especial. El martes teníamos que estar aquí alabando al Señor. Y el viernes yo le decía, no, todos los hermanos van a llegar porque no hubo clases. Los niños van a venir a la iglesia, van a venir niños. ¿Cuántos creen que vinimos el viernes? ¿Y cómo estaba la avenida? ¿Quién le da esa autoridad al enemigo? Ahora entiende por qué tiene una vida media complicada, débil, quebrantada. Decía David, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000. O sea, está diciendo hermano, yo a veces le digo, hermano, vamos a hacer tiempos de oración, vamos a rolarnos, vamos a levantar un día completo de oración. Pero yo sé que es cansado, vamos a que 1 hora vengas tú, 1 hora venga el otro. Oh, no, pastora, yo no puedo. No. Ahora entienden por qué el cristiano es tan débil y tan vulnerable. Porque no es capaz de esforzarse horas, tan solo horas. Decía el salmista David, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogerá antes estar en las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. Yo le digo al Señor, Padre, yo no sé cómo vive la vida, la gente, la vida sin ti. Te voy a decir algo muy personal. Yo predico el miércoles. El lunes y el martes estoy aquí en la oración y es 1 hora. El miércoles tengo una célula, el jueves tengo una célula, el viernes vengo a la oración. El sábado tengo el programa de radio. Digo, y aún así a veces tengo pensamientos como los que te platiqué, que me enojan, que me dan ganas de atropellar a la gente que viene en la mitad de la calle. ¿No te dan ganas? ¿Sí o no?
Los que tenemos carro, ¿sí o no te dan ganas de que van a la mitad de la calle y el peatón todavía te recuerda a tu mamá? Cuando ellos deben de caminar, digo, ay, me dan ganas de aplastarlo. Pensamientos malos, no me dan ganas de aplastarlos, pero sí debes de tener paciencia, tolerancia, porque ellos son los que te ofenden, te insultan y tú nada más. Mi frase siempre que uso cuando alguien me espera, le digo, ni sabe cuál es su derecha ni su izquierda, como lo que le dijeron a Jonás. Jonás se enojaba tanto y Dios le dijo, ¿para qué te enojas si es gente que no sabe ni su derecha ni su izquierda? Y con esa palabra yo me sostengo siempre que alguien me hace enojar y digo, ¿para qué me enojo si ni sabe ni cuál es su derecha ni su izquierda? O sea que le estoy diciendo que es un mega ignorante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se consuelan con la palabra del Señor? A ver, compártenme una palabra cuando se enojan, ¿con cuál se sostienen? ¿Y si la meditas, Alberto? Y es lo que yo le digo, ¿y cómo le hacen ustedes que los veo cada 15 días, cada 8 días? A ver, ¿cómo sostienen su carne? A ver, alguien me platíqueme porque a lo mejor voy a aprender más de ustedes. ¿Cómo hacen para refrenar su lengua? ¿Cómo hacen para no airarse? ¿Cómo le hacen para no desearle mal a alguien? ¿Cómo le hacen para no tener malos pensamientos? O ni sienten ni piensan o nada, ¿o qué sucede? ¿Cómo le hace? O sea, yo quisiera saber, porque yo le digo al Señor, Padre, yo me esfuerzo todos los días, pero de repente en mi debilidad sí tengo esos pensamientos, sí me llego a enojar, sí me llego a impacientar. Yo me pregunto a ustedes, ¿cómo le hacen, hermanos? ¿Cómo le haces, Cristian, para no enojarte en la semana? No, así no te funciona, ¿eh? ¿Y si no te contesta, José Luis? Es el que menos contesta. Es que le da flojera de contestar. Por eso. ¿Cómo le haces, Alfredo, para no tener malos pensamientos? ¿Sí los tienes? Sí, ya los vi desde aquí, mira. ¿Cómo le haces, Anita? ¿Con qué palabra te fortaleces? Es que sí trata, o sea, trata uno como de, a veces yo creo a la mitad que va uno, ya como que el Espíritu Santo mismo como que te dice, oye, o sea, te habla, pero al final sí es algo en lo que batallamos y tratamos de que, o sea, mejor yo cada que oramos nosotros cuando vamos al trabajo, es lo que hemos hecho, hemos ido orando uno por el otro, y yo le decía que los frutos del Espíritu Santo, la paz, la bondad, la paciencia, siempre nos acompañan para tomar decisiones, para hablar, para pensar, para todo, porque si tenemos esos frutos, pues obviamente contestaremos mejor, tomaremos mejores decisiones y aún nuestros pensamientos serían diferentes. Pero hermano, pero si no lees Biblia, dicen los hermanos, por ahí dice, le digo, no, por ahí no, hermano, o sea, enséñense a hablar también, por ahí no, ni transversen la Biblia, hablen lo que es. Entonces, nos damos cuenta que el Salmo 23 es una oración donde abarca nuestro diario vivir y que lo escribe un hombre que probablemente se sentía con problemas, se sentía con aflicción como tú y yo. Fíjense, todos los que están parados allá atrás estaban durmiendo ya, por eso se pararon. ¿Serán capaces de estar un día en la casa del Señor? No, porque su carne está, ya no aguanto, estoy desesperado, ya entré en ansiedad, lo que ellos están predicando yo ya me lo sé de memoria. Lo podrán saber, pero no lo practican, hermanos.
es cuando la carne no está sujeta al Espíritu. Y pregúntenles qué citas les di. Pregúntenles, ¿qué citas compartí, Brenda? No, aparte del Salmo 23. ¿Se dan cuenta que la Biblia es para edificarnos, hermanos? Y cada vez que la vara se levante con nosotros es para guiarnos y corregirnos. Y yo lo entiendo. Yo sufro de ansiedad, de repente soy así de que tengo que estar haciendo 2, 3 cosas a la vez. Y si no lo hago entro en sueño. Pero he aprendido, Señor, dame paz, dame tranquilidad. Déjame disfrutar las cosas que hago. Cuando vamos a los congresos, híjole, digo a mi esposo que me pica la silla y me dice, no es el diablo que no te deja en paz, ¿no? Digo, bueno, ok, voy a procurar estar más tranquila, disfrutar en los congresos, aprender de los demás, escudriñar, vivir, entenderlo, todo. El Salmo 23 es poderoso si tú lo vives, si tú lo crees. Deja de conflictuar, deja de creer que tu trabajo te va a brindar todo. ¿Quién te lo va a brindar? Pero créele al Señor. Quiero que te pongas de pie. Quiero que hoy adores al Señor como nunca, como el salmista David decía, un día en su casa. Así tú vengas 1 hora, hermano, así tú vengas media hora, así te vengas 2 horas, así tú vengas 3 horas. Disfruta ese tiempo con el Señor. Ubiquémonos quiénes somos, ubícate quién eres tú. Tú no eres mendigo para mendigar pan, tú eres hijo para recibir misericordia y favor y gracia. Tú eres un hijo que recibe los dones del Espíritu Santo. Tú eres un hijo que persevera en la palabra y descansa en su presencia. Padre, quiero orar y te pido que en cada uno de nosotros abunde la gracia y el poder del Espíritu Santo. Que anhelemos estar en tu casa un día, Señor, un día lleno de ti, comprendiendo y entendiendo la palabra, desarrollando los dones, caminando en el don del Espíritu Santo. Señor, que no sea costumbre venir a la iglesia, sino que sea un anhelo, que sea un deseo vivir una vida contigo, Señor. Te pido que esta palabra venga a abundar en ellos, que sujetes nuestra carne al Espíritu y el Espíritu viva en nosotros. El dinero no me da una posición, sino tú, Señor Jesús, me das esa posición como hijo. Enséñame a vivir en lo mucho, enséñame a vivir en lo poco. Y como Habacuc decía, aunque en las flores no florezcan y aunque no haya nada, con Jehová yo me alegré, porque tu buen espíritu está conmigo. Te alabo, Señor, y te glorifico. Permite que este tiempo de alabanza que vamos a tener, Señor, y de recibir la cena, podamos ser instruidos con tu vara y tu callado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.